Vacío iluminador, adaptado y autorrealización. Vamos a hacer una breve plática para ir preparando el ambiente. Ante todo, es necesario saber que a nosotros lo único que nos interesa, en verdad, es la autorrealización íntima del ser. Conozco diversas escuelas del mundo con distintas doctrinas y magníficos anhelos que tienen propósitos muy diferentes. En cierta ocasión, por ejemplo, platicaba con el preceptor de cierta institución. ¿Ustedes, les dije, anhelan la autorrealización íntima del ser? ¿Quieren el adaptado? La respuesta de aquel preceptor fue: nosotros no estamos pretendiendo el adaptado ni la autorrealización íntima del ser. Únicamente nos preocupamos por conocer el manejo de la mente, queremos la vida impersonal, etcétera, etcétera, etcétera. Así, diversas doctrinas persiguen la dignificación del ser humano, la mejoría de su salud, el desarrollo de poderes mágicos, etc. Nosotros, francamente, somos diferentes. A los gnósticos nos interesa, repito, en forma exclusiva, la liberación final. Desde ese punto de vista somos radicales. Todo el objetivo de nuestros estudios es llevar, pues, a nuestros afiliados hasta la liberación. Tenemos que empezar por el kinder, y luego, a través de las distintas cámaras les vamos llevando al conocimiento superior. Obviamente el conocimiento más avanzado se entrega en tercera cámara. Un día tendremos, aquí mismo en el ICU, la tercera cámara, cuando ya tengamos algunos hermanos que estén debidamente preparados. Pero, en todo caso, no queremos en modo alguno, pues, evitar el camino que conduce a la autorrealización íntima del ser. Indubitablemente, esto de la autorrealización íntima del ser, en el fondo resulta algo demasiado natural, tremendamente crudo, realista en un 100% y formidablemente sexual. En el mundo hay muchas teorías que dicen conducen a la liberación, hay teorías en el mundo oriental, las hay en el Tíbet, las hay en la India, en la China, etc. Hay teorías en el mundo occidental, escuelas de distinta clase, etc., pero a nosotros los gnósticos nos gusta ir, dijéramos, al grano, a los hechos, eso es obvio. Por ejemplo, en el Oriente, me refiero ahora específicamente al Tíbet, existen y han existido siempre anacoretas, yogis o penitentes que pasan la vida entera encerrados en una caverna. Su gurú les enseña la senda de la meditación interior profunda. Esos austeros ascetas consiguen a base de mucho entrenamiento psicológico o dijéramos, de mucho yudo psíquico la irrupción en su mente del vacío iluminador. Se discute mucho en el Japón, Tíbet, China, sobre el vacío iluminador. ¿Cuál es la naturaleza del vacío? Bien se sabe que en el vacío, el ser, dijéramos, el sujeto y el objeto son uno, que en el vacío iluminador se ha pasado más allá del dualismo, que en el vacío iluminador existe la unicidad de la vida libre en su movimiento, etc. Y son muchos los monjes tibetanos que aspiran al vacío iluminador, específicamente los anacoretas de las montañas están de lleno entregados a eso, a la meditación con el propósito de conseguir la experiencia del vacío iluminador. Incuestionablemente, después de cierto tiempo de entrenamiento psicológico, consiguen separar a la esencia del ego, mejor dicho, extraer de entre el yo de la psicología experimental a la esencia viva, al Bhuttata, como se dice en el Tíbet. Este Bhuttata, esta esencia liberada por completo del ego, puede vivenciar lo real, puede precipitarse en el vacío iluminador. Eso en Oriente recibe el nombre de Satori. Cuando se regresa de un samadhi de esa especie, el instructor, el gurú, tiene que intervenir, normalmente el chela, el anacoreta, se halla embriagado por el éxtasis. Su maestro para poderlo equilibrar, le abofetea. Claro, son gentes que pueden recibir la bofetada, ¿verdad? Me pregunto, si ustedes resistirían que los abofetearan, Lo más seguro es que no resistirían, ¿por qué? Porque no tienen la disciplina que se tiene en el mundo oriental. ¿Y si el gurú no abofeteara al chela, que viene embriagado por el éxtasis? Existe la tendencia a pensar que, tal vez, quedaría en ese estado, pues, durante el resto de su existencia, y claro, no estaría a tono con el equilibrio del mundo, ¿no? Entonces su gurú lo saca de ese estado con algunas bofetadas, con algunas palmadas, pues, en el rostro. Pero vamos un poco más lejos en estas cosas.
Si bien es cierto que alguno de esos ascetas logran continuar, pues, con Samadhi, la cuestión de la liberación sigue en pie. Después de desencarnados cualquier anacoreta de esos, como quiera que ya está acostumbrado, verdaderamente, a desembotellar la esencia, a sacarla de entre el ego, a extraerla de la mente, a pasarla, pues, al vacío iluminador, no le es difícil al penitente repetir eso después de su muerte y puede gozar durante alguna temporada, dijéramos. La dicha del Samadhi. Por lo común se sumergen en un estado que llamaríamos Mahasamadhi, es un estado de felicidad incomparable. Pero mientras la esencia está sumergida en el mundo del espíritu puro, en estado de Mahasamadhi, el ego continúa en el mundo astral, dijéramos, aquí, en el umbral de la vida, aguardando el regreso de la esencia y al fin la esencia regresa de semejante estado para penetrar nuevamente en el ego. Una vez que ha quedado embotellada de nuevo, entre el yo, viene la reincorporación, el retorno, el regreso a una nueva matriz. Así, gentes que en el Oriente pasaron por santos, que gozaron de estáticos poderes debido al Samadhi, pero que nunca en su vida se preocuparon por la disolución del yo, hoy en día viven en el mundo occidental como personas comunes y corrientes, algunos de esos sujetos son hasta personas vulgares. Y es que muchos de esos místicos consiguen a base de rigurosa penitencia, disciplina, etc., desembotellar la esencia cada vez que quieran para disfrutar del Samadhi. Pero, desafortunadamente, no se preocupan por la disolución del ego, por aniquilar el ego, por reducirlo a polvo. Debido a eso, sucede lo que ya les he dicho, les toca retornar tarde o temprano. Así que, lo que interesa a nosotros, más que todo, es conseguir una liberación real, y esa liberación real no es posible, si no se aniquila al yo, si no se disuelve el yo. Pueden existir múltiples teorías en el mundo, pero en realidad, quiero decirles a ustedes en forma clara, que la emancipación absoluta, que la felicidad auténtica no se lograría conseguir jamás, si no se pasara previamente por la aniquilación budista. Cuando yo estudiaba teosofía recuerdo cuánto terror sentían pues los instructores teosofistas ante la doctrina budista de la aniquilación. A mí me ha parecido una doctrina maravillosa, considero que la aniquilación budista es indispensable para quien quiera la liberación. Entiéndese por aniquilación budista, la disolución del yo de la psicología, obviamente hay que destruir el mí mismo, el sí mismo, el ego. Porque en el ego está la raíz viva de todos nuestros sufrimientos, de todas nuestras amarguras, de todos nuestros problemas. El ego ha sido considerado por muchos como algo divinal. Las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista dividen al yo en dos, uno de tipo superior o alter ego, que así le denominan, y otro inferior o animal. Y quieren que el yo superior domine al inferior y al fin se integre con él mismo. Conclusión, creen que ese es el camino de la liberación. Pero bien han dicho los taoístas, los budistas Zen, Chan y los grandes maestros tibetanos, que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Así que, yo superior o yo inferior, son dos secciones del mismo yo. Al fin y al cabo, el yo tiene un principio y tiene que tener un fin inevitablemente. Es un manojo de deseos, de pasiones, de recuerdos, de odios, de aversiones, etcétera, etcétera, etcétera. El yo es un libro de muchos tomos, por lo tanto hay que desintegrarlo. Si se consigue la aniquilación del yo, la esencia, la conciencia que está atrapada por él mismo, queda liberada y despierta, eso es lo que nos interesa. Pero si uno no disuelve el yo y solamente se preocupa por conseguir poderes ocultos, grados, iniciaciones, etcétera, etcétera, tarde o temprano fracasa. Yo he conocido magníficos iniciados, los he visto actuar, pero debido a que nunca se preocuparon por disolver el yo, fracasaron. Si uno no disuelve al yo, es obvio que éste se fortifica a través del tiempo y a la larga ganan la partida. Ahora bien, la disolución del yo es un problema psicológico y sexual a la vez. Si uno no autoexplora el ego, si no se investiga a sí mismo, jamás llega a conocerse. Quien no se conoce, no sabe lo que tiene adentro. Quien ignora lo que en su interior carga, está muy lejos de disolver el ego. Se necesita que diariamente nosotros nos estemos autoobservando, en relación con las gentes, en las calles, en el templo, en el trabajo.
Los defectos que llevamos escondidos afloran, y si nos hallamos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces descubrimos esos defectos, los vemos. Defecto descubierto debe ser estudiado, debe ser analizado a través de la meditación interior profunda. Y una vez que lo hayamos comprendido, bien vale la pena que lo desintegremos. La desintegración de cualquier defecto solamente es posible si previamente lo hemos comprendido. Obviamente, los defectos están personificados por distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Son aborrecibles esos defectos, tienen figuras animalescas. En el Tíbet a tales figuras se les denomina agregados psíquicos. Estos agregados psíquicos, pues, son las vivas personificaciones de nuestros errores y cada uno de nos lleva a tales agregados en su psiquis. Desafortunadamente la esencia, repito, la conciencia, se halla enfrascada, embotellada, embutida entre tales agregados. Si queremos desintegrar estos, necesitamos primero descubrirlos y luego comprenderlos. Una vez que ya hemos comprendido que tenemos tal o cual agregado psíquico, sea este de ira, sea de codicia, sea de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza, de gula, etc., procederemos a su desintegración. En el mundo oriental se sabe muy bien que la mente, por sí misma, no puede jamás alterar, fundamentalmente, ningún defecto, podrá rotularlo con distintos nombres, podrá esconderlo de sí misma o de los demás, podrá justificarlo o condenarlo, mas nunca alterarlo. Se necesita de un poder que sea superior a la mente, si es que queremos desintegrar tal o cual agregado psíquico. Afortunadamente ese poder se halla latente en todo ser viviente. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Sakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Este poder ígneo se encuentra latente, dice la Blavatsky, en toda materia orgánica e inorgánica. Si nosotros nos concentráramos en Devi Kundalini, después de haber comprendido tal o cual error, podríamos obtener beneficios insólitos. Si le rogáramos desintegrar, por ejemplo, el agregado del odio, ella así lo haría. Tal agregado quedaría reducido a cenizas, polvareda cósmica, liberando a la conciencia allí enfrascada. Por ese camino podemos nosotros destruir cualquier agregado, volverlo polvo. Ahora bien, el poder máximo de Kundalini Sakti es maravilloso y se expresa con todo su poder, precisamente, durante la cópula química o metafísica. Cuando los iniciados trabajan en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano, pueden invocar a Devi Kundalini, y ésta asistirá. Se le ruega a ella, que es la divina madre cósmica, desintegrar tal o cual defecto psicológico, previamente entendido, se recibirá respuesta, y la respuesta será con hechos concretos, claros y definitivos. Y en este caso, el agregado en cuestión quedará reducido a polvareda cósmica. Vean ustedes cuán ingentes poderes se encuentran latentes, precisamente en el organismo humano, vean ustedes cuán ingentes poderes se hallan latentes en la fisiología de Eros. Trabajando en la forja de los cíclopes, con la serpiente sagrada, se puede aniquilar perfectamente a cualquier agregado psíquico. A la larga, por ese sendero, se lograría la disolución del ego en forma absoluta, radical, y eso es lo que interesa. Pero quienes cometen el crimen de derramar el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios Ibis de Tot, obviamente fracasan en la gran obra, o quienes aunque no derramasen ese vaso de Hermes, cometiesen adulterio, fracasarían de hecho totalmente en la gran obra. El problema de la liberación, repito, es de lo más natural. Muchos piensan que esto de la liberación es algo de enjundioso contenido, meramente intelectivo, y se equivocan. En realidad, de verdad, esto de la liberación es demasiado natural. Pensemos nosotros en que somos hijos de un hombre y de una mujer, que existimos gracias a eso, pues, si no, no existiríamos. Mediante la reflexión evidente del ser llegamos a la conclusión que como secuencia o corolario de tantas caricias, amor, embelezos, resultamos nosotros, aquí, existiendo. No somos, pues, el producto de ninguna teoría, sino el producto más bien del amor, de la emoción, del sexo. Si nuestros padres se hubieran puesto a teorizar, no existiríamos nosotros. Si en vez de la cópula metafísica, ellos se hubieran encerrado dentro de un laboratorio físico a ensayar la creación de nuestro organismo humano, estoy absolutamente seguro que no existiríamos.
Si se hubieran afiliado a alguna escuela, con el propósito de que mediante las teorías de aquella pudiéramos haber surgido nosotros a la existencia, estoy seguro de que no existiríamos. Si se hubieran dedicado al estudio de ampulosas doctrinas, en complicados libros, con el propósito de encontrar la fórmula que nos hubiese puesto en la existencia, no existiríamos. En realidad, de verdad, nosotros somos hijos más bien de la emoción, del sexo, del amor, no de complicadas y difíciles teorías. Así creo que también, si nosotros procedemos, si por ley, dijéramos, de paralelismos, invocásemos al amor, la dicha, la emoción pura, la transmutación incesante, podríamos llegar a la liberación final. Cuando yo era muy niño, miraba a la estrella Venus y me decía a mí mismo, creo que solo mediante el amor, mediante esa fuerza maravillosa del lucero vespertino, es posible que la humanidad llegue a la liberación. Más tarde, cuando crecí, cuando me hice hombre, pude ver perfectamente que todas las gentes estaban embotelladas en múltiples teorías. Mas yo no perdí siempre la idea de que solo mediante la fuerza maravillosa de Venus, que representa el amor, se puede llegar a la auténtica liberación final. Creció en mí esa idea a medida que fui conociendo cada vez más y más el mundo. Conforme veía a las criaturas nacer, conforme contemplaba la multiplicación de todos los seres, conforme veía en todos, dijéramos la manifestación de los hechos naturales, entendía cada vez más que la liberación no es cuestión de meras teorías, sino de realismos naturales palpables. En cuanto a los efectos, a la disolución de tal o cual error, pienso que tampoco es mera teoría, ni puro intelectualismo. Si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que debe cocinarse, es decir, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se elimina lo que se debe eliminar. Así también, si uno no pasa por grandes crisis emocionales, no logra eliminar ciertos elementos indeseables que lleva en su interior, no consigue cristalizar, en sí mismo, determinadas virtudes. No olviden ustedes que nosotros queremos cristalizar alma en nosotros. Las Sagradas Escrituras dicen, en paciencia poseeréis vuestras almas, eso es obvio. ¿Qué se entiende por alma? Esa suma de fuerzas cósmicas, poderes ingentes, virtudes, cualidades, sustancias, esencias trascendentales, etc. Si uno elimina, por ejemplo, el defecto de la ira, logra cristalizar, en su personalidad de uno, la serenidad, que es una preciosa virtud, y si uno consigue eliminar de sí mismo el defecto del odio, entonces, en forma muy evidente, cristaliza en uno eso que se llama amor, y si uno logra eliminar en sí mismo el egoísmo, cristaliza en su reemplazo la virtud extraordinaria y maravillosa del altruismo, y si uno elimina de sí mismo la crueldad, consigue cristalizar en sí mismo, entonces, la dulzura, la misericordia. Cuando consigue uno eliminar la totalidad de los elementos indeseables que carga en su interior, cristaliza uno en forma íntegra, absoluta y total eso que se llama alma. Hasta el mismo cuerpo físico se transforma, llega a convertirse en alma, se vuelve uno todo alma, y un alma está llena de ingentes poderes. Virtudes extraordinarias, cualidades formidables. Así pues, eso que dice el Evangelio, en paciencia poseeréis vuestras almas, reviste características trascendentales. Necesitamos volvernos pura alma, mas no lograríamos, si no redujéramos el ego animal a polvareda cósmica. Ahora, daré oportunidad a algunos de ustedes para que pregunten en relación con el tema, lo que quieran preguntar. Toma la palabra, hermano. Estudiante. Gracias, maestro. Mi pregunta está relacionado a la paciencia que necesitamos para la meditación. Maestro. La paciencia que necesita, ¿qué? Estudiante. ¿Qué necesitamos para meditar? Maestro. Bueno, la paciencia, en sí misma, se necesita no solo para la meditación, se necesita para todo en la vida. Un hombre impaciente, pues, no consigue lo que necesita, fracasa siempre, ¿no? De manera que, la paciencia es necesaria, ¿no? La paciencia del santo Job. Estudiante. Si no la tenemos, y si la practicamos, ¿podremos los estudiantes conseguir paciencia? Maestro. ¿Cómo no? La paciencia es algo que nosotros necesitamos conseguir, pero se consigue eliminando el elemento de la impaciencia. Si uno no elimina el agregado psíquico de la impaciencia, tampoco surge en uno en forma natural la paciencia.
Es necesario que cristalice pues la virtud de la paciencia en nosotros, y solamente puede cristalizar si eliminamos de nosotros el agregado psíquico de la impaciencia. A ver, hermano. Estudiante. Venerable maestro, ¿cuál sería la técnica de meditación? Maestro. Bueno, hay muchas técnicas de meditación. Tenemos la técnica Zen y Chan, que son lo mismo, técnicas taoístas muy similares a la Zen, las técnicas dijéramos occidentales, tal como están enseñadas, por ejemplo, en el quietismo de Fray Diego de Molinos, tal como está preconizada, por ejemplo, por un Max Heindel en el final del concepto Rosacruz del cosmos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero específicamente, aquí, en esta cátedra, sin salirnos del temario, podré decirles a ustedes que la meditación puede llevarnos a la comprensión de nuestros defectos psicológicos. Ante todo se necesita, como ya dije, y repito ahora, autoobservarnos de instante en instante. Si descubrimos tal o cual defecto en nosotros, indubitablemente debemos meditar en él mismo. Debemos apelar, dijéramos, a la meditación del ser, con el propósito evidente, pues, de comprender el defecto en cuestión. La meditación del ser suele ser profunda cuando realmente hay interés en comprender tal o cual error, y habiendo comprendido tal o cual defecto, entonces procederemos a su eliminación. Uno puede eliminar cuando apela a Devi Kundalini Sakti, el soltero, pues se concentrará en su divina madre Kundalini con el propósito de eliminarlo. El casado también se concentrará en su divina madre Kundalini cuando esté trabajando en la forja de los cíclopes, y si así procede, el resultado será todavía más eficiente. Y conseguirá la desintegración absoluta de todos los elementos indeseables que en su interior carga. Solo así la esencia será liberada, solo así se podrá cristalizar alma en nosotros, y eso es lo que nos interesa. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Estudiante. Maestro, ¿los solteros tenemos la posibilidad de eliminar los defectos rápidamente? Maestro. ¿Cómo dices? Repite. Estudiante. ¿Los solteros tenemos la rapidez para eliminar defectos? Maestro. Mira, voy a decirte es una gran verdad, el soltero puede eliminar con ayuda de la divina Sakti Kundalini Devi, puede eliminar póngale un 30% de los elementos indeseables que en su interior carga, pero el 70% restante, no lo podría lograr disolver si no se casara. Porque es que la Devi Kundalini se refuerza, completamente, mediante la energía sexual trascendente en la fragua encendida de Vulcano. De manera que, en el sexo está el poder más grande que puede liberar al hombre. En el fondo, la liberación total, absoluta, es un problema sexual. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Habla. Estudiante. Si se comprende la impaciencia, ¿no es cierto? Pero un poquito nada más y le ruega a la Divina Madre que disuelva ese poquito, la Divina Madre, lo disuelve, nada más ese poquito que ha sido comprendido. Maestro. Pues, la Divina Madre Kundalini suele ser bastante radical, si ella disuelve el defecto de la impaciencia, lo hace en forma absoluta y total. Pero hay que haber previamente comprendido el mencionado defecto, si uno no se ha hecho consciente de que posee ese error, pues, tampoco puede, en este caso, ayudarle la Divina Madre. Ella ayuda cuando uno ha comprendido un error. La comprensión es previa para la eliminación. Estudiante. Gracias. Estudiante. Maestro, ¿qué es en sí la comprensión de un defecto? Maestro. Pues, cuando existe perfecto equilibrio entre el ser y el saber, surge la comprensión. Cuando el saber dijéramos es mayor que el ser, deviene como secuencia o corolario de tal proceder, el bribón del intelecto. Cuando el ser es más grande que el saber, resulta de allí el santo estúpido. Pero si nosotros combinamos el ser y el saber en absoluto equilibrio, pues, de ahí surge la llamarada de la comprensión. Ahora, para que el ser y el saber lleguen a un perfecto equilibrio, se necesita de la técnica de la meditación. Si uno, por ejemplo, quiere saber algo de cosmogénesis, y quiere saber, por ejemplo, cómo fue la primera ronda de la manifestación mahamambantárica, no le bastaría solamente con estudiarse las estancias del Cien, tendría inevitablemente que apelar a la meditación, estudiar la estancia en cuestión, y luego, durante largo tiempo concentrarse en lo mismo,
meditar en lo mismo, hasta llegar a hacerse consciente de esa estancia. Una vez que se ha hecho, de verdad, consciente, ya eso salió de la esfera meramente intelectual, ese conocimiento ya devino consciente y devino consciente porque fue absorbido por el ser. Cuando un conocimiento es devorado por el ser se torna consciente. Así, si un defecto tenemos y queremos hacernos conscientes del mismo, debemos meditar profundamente en él hasta hacernos conscientes de él, y somos conscientes de él cuando el ser, dijéramos, se traga el significado de aquel defecto, cuando el ser, dijéramos, absorbe la honda significación de este defecto. Entonces viene la conciencia sobre el mismo. Así que, bien vale la pena hacernos conscientes de tal o cual error, para luego eliminarlo. La Divina Madre Kundalini elimina tal o cual defecto cuando uno lo ha comprendido. Comprensión es básica antes de la eliminación. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. ¿La comprensión es una virtud? Maestro. No, las virtudes son gemas preciosas que se relacionan con la antítesis de cualquier defecto. La comprensión, repito, resulta o deviene del perfecto equilibrio entre el ser y el saber, y de ahí resulta la llamarada de la comprensión creadora. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. Venerable maestro, ¿cómo descubrir el defecto más grande que tenemos en nuestro interior? Maestro. Pues, el defecto más grande que uno tenga en su psiquis, constituye, de hecho, el rasgo característico que nos personifica. No hay quien no tenga su rasgo característico psicológico fundamental. Para algunos su rasgo característico será la ira, para otros el odio, para otros la envidia, para otros el ser criticones, para otros la chismografía, etc. Cada uno tiene un rasgo característico especial que lo define. Pero uno no podría descubrirlo si no se autoobserva psicológicamente, y nadie se autoobserva psicológicamente si no admite, previamente, que tiene una psicología. Las gentes tienen tendencia manifiesta a aceptar que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden palpar, pero rara vez admiten que tienen una psicología original. Cuando alguien acepta que la tiene, de hecho, comienza a autoobservarse. Si alguien se autoobserva, a la larga, puede descubrir su rasgo característico psicológico fundamental. Quien logre desintegrar ese rasgo característico psicológico fundamental, indudablemente logra, por tal motivo también, un avance extraordinario en este camino, porque al acabar con ese rasgo característico psicológico fundamental, es como si a un paredón le quitáramos sus cimientos, bastaría un leve empujón para convertirlo en menudo sedimento. Si queremos disolver rápido el yo, debemos descubrir ante todo el rasgo característico psicológico fundamental que poseemos. Cada uno tiene su propio rasgo psicológico. Estudiante. Muchas gracias, maestro. Maestro. A ver. Estudiante. Muchas veces, cuando se despierta el Kundalini, muchas veces hay más sueños. ¿Cuál sería el papel de los sueños como actividad psicológica? Siendo que el 30% de nuestra vida lo pasamos dormidos, ¿no? ¿El sueño es importante, una forma de comprensión? Maestro. Bueno, yo entiendo que cuando el Kundalini despierta, pues, se intensifican los estados de conciencia objetiva y disminuyen los sueños, y cuando se logra el completo desarrollo, evolución y progreso del Kundalini, los sueños desaparecen radicalmente, no queda sino la conciencia despierta en nosotros. Esto significa que fuera del cuerpo físico, podremos vivir, entonces, con la conciencia despierta y ya no andamos soñando, sino que vivimos en un mundo de realidades, que vivimos despiertos en los mundos superiores. Pero para vivir uno despierto en los mundos superiores, pues, tiene que haber conseguido, pues, no solamente el ascenso del Kundalini a lo largo del canal medular espinal, sino que también, debe uno haber sido devorado por la serpiente. En Yucatán vi un templo precisamente maya, donde aparece una serpiente devorándose a un hombre. Eso está en piedras. Dicen los mayas que no solamente es necesario levantar la serpiente sobre la vara, sino que debemos además ser devorados por la serpiente. Ahora bien, para poder ser devorado absolutamente por la serpiente, en forma completa, necesitamos pasar por la aniquilación budista. Cuando uno logra la muerte absoluta del yo, su desintegración total, entonces consigue ser devorado totalmente por la serpiente. Cuando alguien ha sido devorado absolutamente por la serpiente, los sueños dejan de existir.
El sujeto convertido en serpiente es una serpiente. En estos casos se trata de un individuo sagrado que vive despierto en los mundos superiores a todo instante y de momento en momento. Esa es la cruda realidad de los hechos. ¿Alguna otra palabra, hermanos? Estudiante. ¿Para despertar el Kundalini? Maestro. Pues, los solteros no pueden despertar el Kundalini porque no tienen sacerdotisa. Para despertarlo se necesita la esposa sacerdotisa. Lo mismo la mujer soltera no puede despertar la serpiente sagrada. Para despertarla necesita forzosamente de tener un esposo, un hombre, solamente con un varón puede ella despertar la serpiente, eso es obvio. Mas el despertar de la culebra no sería posible si se derramara el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces gran dios Ibis de Tot, o en lenguaje fisiológico diríamos, si se cometiese el error de llegar hasta el orgasmo fisiológico, tal como lo dicen los textos de medicina. O al espasmo como se le llama, aplicándosele el mismo término al elemento masculino. Indubitablemente, cuando se llega hasta el final total de la cópula química, con pérdida del esperma sagrado y demás, pues, el resultado tiene que ser el fracaso absoluto. En estos casos no es posible llegar a despertar al Kundalini jamás. Solo quienes saben, dijéramos, evitar el orgasmo y el espasmo fisiológico, que tanto abunda en los textos de fisiología, podrían conseguir el despertar y el desarrollo de la serpiente sagrada en su anatomía oculta. Estudiante. ¿Puede un rito? Maestro. Sí, ciertamente la liturgia es fundamental, solo a través de la liturgia se consigue encontrar a Dios. Y en cuanto, dijéramos, a la cópula química es considerada por San Agustín como una forma de la oración, eso es fundamental si se quiere transformación radical. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Estudiante. Maestro, dice usted en alguno de sus libros que debemos de meditar para tratar de comprender este defecto en los 49 planos que tenemos nosotros, ¿cómo se logra esa meditación? Maestro. Bueno, yo he hablado de las 49 regiones del subconsciente, pero como quiera que el neófito está inconsciente, pues, no es posible que él, directamente, vaya a conocer las 49 regiones. Pero conforme vaya avanzando y a medida que vaya eliminando los elementos indeseables que carga en su interior, por sí mismo, va avanzando dentro de esas 49 regiones y las va conociendo. En todo caso, el ser se encarga de todo eso se va conociendo en la práctica, con el avance, pues, si uno se situara ante un mapa para estudiar a México todo, y jamás se resolviera a andar, a recorrerlo, a caminarlo, a conocerlo, pues, se quedaría toda la vida viendo el mapa. Así también, si yo digo que existen 49 regiones del subconsciente y no avanzamos en el camino, nunca llegaremos a conocer esas regiones del subconsciente. Para eso hay que trabajar, y a través de la práctica va uno avanzando y las va conociendo. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante. En relación a esto que mencionaba, de que nosotros somos el producto de la relación de un hombre y una mujer, yo me imagino, y la pregunta es, cuando hay meditación, ¿despierta uno el Kundalini? Hay fenómenos físicos en el laboratorio, que sería el cuerpo humano, procesos que no son una teoría sino que hay una modificación interna. Maestro. Bueno, ante todo es menester aclarar, si bien la meditación es una técnica para recibir información, no es por medio de la meditación cómo se va a conseguir el despertar de la serpiente sagrada. Para que la serpiente despierte se necesita, forzosamente, de la ciencia tántrica. Tantrismo es la ciencia que se relaciona precisamente con el sexo. Es decir, solo mediante la conexión del lingam yoni, sin eyaculación del ens seminis dentro del cual se encuentra el ens virtutis del fuego, se consigue el despertar de la serpiente. Ahora, que se produzcan cambios químicos en la fisiología orgánica, es posible, en todo caso, no está de más asegurar, quienes han sido devorados por la serpiente se convierten en serpientes, gentes así, pueden hasta conservar el cuerpo físico durante millones de años, a condición de que sean devorados por águila. El águila no es otra cosa, sino el logos. Cuando el logos se devora a la serpiente, de ello resulta la serpiente emplumada. Una serpiente emplumada es un adepto, autorrealizado y perfecto, resurrecto y con el poder para conservar su cuerpo físico durante millones de años.
Se ha hablado mucho sobre mutantes en los últimos tiempos. ¿Qué es un mutante? Es un individuo que de pronto puede aparecer con edad de 100 años aparentemente, como dar a su cuerpo físico la apariencia de un joven de 18. Es decir, es un sujeto que se hizo atemporal, que ha pasado más allá del concepto tiempo. ¿Y existen los mutantes? Si existen, yo los conozco. Sé de algunos mutantes, conozco uno de ellos, el conde San Germán, formidable, existió durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, etc. En el año de 1939 estuvo en Europa. Giovanni Papini da testimonio de él, lo halló en un barco rumbo a la India. Giovanni Papini se hizo amigo de él y él no tuvo ningún inconveniente en identificarse, mostrarle sus credenciales, era el conde San Germán. Lo recibieron algunos lamas tibetanos en un puerto de la India. Se le aguarda ahora para el 1999 en Europa, está vivo todavía, es un mutante. Otro mutante, el enigmático y poderoso conde Cagliostro, todavía, pues, conserva su cuerpo físico. Incuestionablemente vive todavía, le conozco también, conozco mutantes. Así que, así es, mediante el desarrollo de la serpiente, se consigue actuar sobre todos esos humores y procesos químicos y catalíticos del organismo humano, etc. Se consigue la mutación radical orgánica y otros tantos aspectos que son interesantes. Bueno hermanos, creo que hemos platicado bastante, vamos ahora pues a hacer nuestro rito.